Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este curso práctico de Python desde cero. Hoy vamos a hablar de las funciones. Este vídeo es la segunda parte del vídeo de funciones. Vamos a empezar hablando de cómo podemos aceptar un número indefinido de argumentos. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo una función sumador que recibe dos argumentos y los suma y los imprime por pantalla. Vemos que si le damos con 3 y 4 nos imprime 7. Sin embargo, puede quizás sernos útil sumar más de dos números, como por ejemplo en una calculadora. Para recibir un número ilimitado de parámetros posicionales, seguimos la siguiente sintaxis. Definimos una función sumador, definimos un parámetro posicional y con asterisco args nos va a permitir pasarle un número indefinido de parámetros. ¿Qué va a hacer nuestra función? Bueno, nuestra función va a ir sumando cada uno de los elementos y nos va a imprimir la suma final. Vemos que si llamo sumador con un primer parámetro 1 que se va a asignar al argumento num1 y el resto de números que se van a asignar a args. Si lo ejecutamos, vemos que efectivamente nos devuelve la suma, 56. Vamos a ver qué hay dentro de args. Si lo ejecutamos, vemos que args es una tupla con todos los valores, desde el 2 hasta el 5. Siempre es necesario definir mínimo un parámetro posicional. Hay que tener en cuenta que utilizamos asterisco args por convención, pero podemos ponerle el nombre que queramos. Simplemente tiene que llevar un asterisco delante. Esto también podemos aplicárselo a argumentos clave. En caso de querer un número indefinido de argumentos clave, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una función mostrar valores con un valor 1 que por defecto va a estar en non y dos asteriscos quarks, que es donde se van a guardar el resto de argumentos clave. Vemos que si llamamos a la función con valor 1 que sea hola y estos otros dos argumentos clave, si lo ejecutamos, vemos que me está mostrando estos tres valores. Vamos a ver qué hay dentro de quarks. Si ejecuto, vemos que quarks lo guarda como un diccionario, donde las claves es el nombre del argumento y el valor es el valor que le damos. Al ser un diccionario, pues podemos iterar tanto sobre los valores, sobre las claves o ambos. Aquí estábamos iterando sobre las claves. Si hacemos .values y lo ejecutamos, vemos que ahora nos muestra los dos valores. A la hora de definir argumentos en las funciones, hay que tener en cuenta que siempre hay que definir primero los argumentos posicionales y luego los argumentos clave, como vemos aquí. Definimos una función prueba con dos argumentos posicionales, asterisco args, por si queremos introducir más argumentos posicionales, una variable nombre, que por defecto es non, y doble asterisco quarks para el resto de argumentos clave. Si yo, por ejemplo, lo ejecuto con esta lista de argumentos posicionales y esta de argumentos clave, si lo ejecutamos, vemos que nos muestra. Los primeros dos argumentos son 1 y 2 respectivamente. arg1 es 1 y arg2 es 2. Y el resto de parámetros posicionales se guardan en args, como vemos aquí. Por otro lado, en los argumentos clave, vemos que con nombre, en la variable nombre se ha guardado Mario en este caso, y en quarks vemos que es un diccionario con una clave apellido y un valor Pepito, que es lo que le habíamos pasado a la función. Igual que pasaba con args, quarks también se llama de esta forma por convención. Sin embargo, podemos utilizar cualquier nombre siempre que empiece con dos asteriscos. Vamos a ver ahora qué son las funciones lambda. En Python hay un tipo de función que se les llama con la palabra reservada lambda, que permite crear funciones anónimas en una línea. Vamos a ver lo que son. Si yo defino una función
como habíamos visto hasta ahora, el cuadrado, el cual le paso el número y me devuelve su valor cuadrado. Vemos que si la llamamos con 2 y mostramos el valor, el cuadrado de 2 es 4. ¿Cómo hacemos esto con lambda? Aquí ponemos el nombre de la función y como si fuera una variable le asignamos una función lambda. La estructura es la siguiente. Primero la palabra reservada lambda, luego los argumentos, 2 puntos y lo que queremos que haga. En este caso definimos un argumento con nombre x y queremos que nos devuelva x al cuadrado. Vemos que si yo llamo a esta función con 2 otra vez, me muestra 4. Para pasarle varios argumentos a estas funciones lambda, simplemente separamos por comas. Como vemos aquí, definimos una función sumador lambda que tiene 2 argumentos x e y yo quiero que me devuelva la suma de estos. Si yo llamo a esta función y muestro el resultado, vemos que 2 más 3 son 5. Sin embargo, como habíamos dicho al principio, las funciones lambda son anónimas, por lo tanto no hace falta que le asignemos un nombre, ni siquiera una variable. Esta es una forma muy común de utilizar lambda y como veremos más adelante, con las funciones map, reduce son de gran utilidad. Vamos a ver cómo podemos utilizar lambda sin asignar un nombre ni una variable. Simplemente, entre paréntesis, definimos la función lambda, que en este caso tiene 2 argumentos, y al lado ponemos otros paréntesis con los argumentos. En este caso 10 se va a asignar a la variable x y 12 se va a asignar a y. Y vemos que si lo imprimimos nos muestra 22. Si por ejemplo queremos el cuadrado, como habíamos visto, simplemente ponemos la x al cuadrado y ahora le pasamos un único parámetro. Y vemos que efectivamente 10 al cuadrado son 100. Vamos ahora con algunas funciones especiales de gran utilidad, como comentaba anteriormente, como son map, reduce y filter, que combinados con las funciones lambda nos pueden ser de gran utilidad. Vamos a comenzar con map. Map lo que hace es aplicarle una función a todos los elementos de una secuencia. Por eso es tan útil con lambda. Vamos a ver un ejemplo. Yo llamo la función map y le paso como primer argumento una función lambda, en este caso, que me devuelva los elementos al cuadrado, y de segundo argumento una secuencia, en este caso una lista. Si yo lo imprimo, vemos que nos devuelve un objeto de tipo map. Para ver los valores de dentro, tenemos que convertirlo a una secuencia, por ejemplo, una lista. Si lo ejecutamos, vemos que efectivamente nos ha devuelto una lista con todos los valores al cuadrado. Vamos a ver una utilidad. Por ejemplo, si queremos convertir una lista de temperaturas en Celsius a Fahrenheit, pues simplemente creamos la función lambda correspondiente, esta que es la relación entre Celsius y Fahrenheit, y le pasamos como segundo parámetro la secuencia con toda la lista de los valores en Celsius. Y en Fahrenheit se va a guardar el objeto map. Si mostramos una lista del objeto Fahrenheit y lo ejecutamos, vemos que nos devuelve el listado de temperaturas en Fahrenheit. La función reduce lo que hace es tomar una secuencia de valores y retornar un valor único. Por ejemplo, tengo una lista de números y quiero la suma. Vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Importando de la librería functools reduce con la siguiente sintaxis: from la librería importamos la función reduce. Si llamamos a reduce con una función lambda como primer argumento y una secuencia como segundo argumento, vamos a ver qué pasa. Si lo ejecuto, vemos que nos devuelve 15. ¿Por qué? Bueno, la función lambda tiene 2 argumentos, x e y vemos que nos devuelve la suma. ¿Cómo funciona? Bueno, inicialmente asigna el 1 a la x y el 2 a la y. Realiza la suma y esa suma se la asigna a la x y coge como y el 3 y entonces sería el 3 que teníamos más 3, 6. Ese resultado se asigna a la x y otra vez
cogemos el siguiente valor, que es el 4, como la i. 6 más 4, 10. Repetimos con el 5 y da 15. La función filter se utiliza para crear una nueva secuencia a partir de un filtrado de valores. Vamos a ver cómo funciona. Igual que en las dos anteriores, pasamos como primer parámetro una función lambda y como segundo parámetro una secuencia. En este caso va a ser una lista. Sin embargo, ahora lambda no va a retornar nada, solo va a retornar valores booleanos. Es decir, en el interior lo que vamos a tener es una condición. Vamos a ver este ejemplo. Definimos una lista en un rango de valores de 0 a 9 con range, como habíamos visto, y le aplicamos un filtrado, ya que queremos ver los valores pares. Vemos que si lo ejecutamos, nos devuelve un objeto filter. Como habíamos visto con el map, este objeto hay que convertirlo a una secuencia, por ejemplo lista. Vemos que si lo convertimos a lista y lo ejecutamos, nos ha filtrado los valores donde se cumple la condición y vemos que solo tenemos los valores pares. Otro ejemplo es este. Definimos una variable nombres, que es una lista con 4 nombres, y queremos filtrar aquellos que empiecen por A. Pues usando filter, definimos una función lambda, donde nuestra condición es que X empiece por A. Como habíamos visto, starsWith es una función de las cadenas de texto. Y como segundo parámetro, le pasamos la secuencia, en este caso la lista nombres, y luego lo convertimos a lista para poder verlo. Si lo ejecutamos, vemos que nos devuelve dos nombres, Ana y Alejandro, que comienzan por A. Y hasta aquí la parte de funciones. Más adelante en el curso veremos otras funciones como iteradores y decoradores. Espero que os haya parecido interesante esta segunda parte del vídeo de funciones y cualquier duda os leo en los comentarios. Como siempre, el enlace a los documentos está en la descripción. Y como siempre, hasta la próxima.